En este video vamos a hablar del caso clínico número 14 del módulo de desarrollo integrado de competencias. Bueno, la paciente es una mujer de iniciales T de 70 años que consulta por una disnea en reposo. En esta presentación vamos a destacar los datos que sean útiles para encontrar un diagnóstico con un tic verde. Bueno, en la anamnesis próxima podemos encontrar disnea en reposo, fiebre de hasta 39 grados, escalofríos, mialgia, artralgia y automedicación con paracetamol de 1 gramo. Esta automedicación mejoró todos los síntomas excepto la disnea. En la anamnesis remota nos encontramos con diabetes mellitus tipo 2, que está en tratamiento con glibenclamida y metformina, y una hemoglobina glicosilada del 11%. En el examen general se puede ver a la paciente angustiada y deshidratada. Los signos vitales son de 110 latidos por minuto, 32 respiraciones por minuto, una presión arterial de 80 por 60 milímetros de mercurio y una temperatura de 38.3 grados centígrados. Y en el examen segmentario se encontró que tiene un abdomen normal con ruidos cardíacos que, si bien están acelerados, no tienen ninguna otra alteración. En el examen físico-torácico, primero en la inspección se vio que la paciente tenía aleteo nasal, retracción sifoidea y tirajes intercostales. En la palpación se pudieron percibir vibraciones vocales. En la auscultación se pudo escuchar un suprotubárico y en la percusión se escuchó un sonido mate en la base del pulmón derecho. En los exámenes de laboratorio vamos a destacar los que están alterados, teniendo una leucocitosis, una neutrofilia, una glucosa muy aumentada, por lo que se podría hablar de una hiperglicemia, un BUN aumentado y un ácido láctico también muy aumentado, por lo que vamos a hablar de una lacticidemia. En la gasometría vamos a ver una presión de oxígeno disminuida, una presión de dióxido de carbono disminuida, bicarbonato también disminuido y un pH disminuida, por lo que se podría hablar de una acidosis. En la radiografía de tórax inicial se puede ver un infiltrado alveolar en la región basal del pulmón derecho. Se inicia un tratamiento inicial intubando a esta mujer y sometiéndola a ventilación mecánica. También se reanima con volumen con solución salina al 0.9%, es trasladada a la UCI y se le administran antimicrobianos intravenosos. En las primeras 24 horas la paciente tuvo una evolución favorable, pues mejoró el estado de shock séptico, la presión arterial y el ácido láctico volvieron a niveles normales y se aspiraron las secreciones purulentas. Sin embargo, a las 48 horas hubo un deterioro de las condiciones, pues su pulso-oxiometría llegó hasta el 70%, una presión de oxígeno de 40%, saturación arterial de oxígeno de 68%, FiO2 de 50% y se tomó una nueva radiografía en donde ahora se podía ver infiltrado alveolar en ambos pulmones. Con estos datos podemos llegar a una hipótesis diagnóstica de síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto ya que posee síntomas como disnea, shock, diabetes descompensada, una neumonía, FiO2 superior a 35%, acidosis metabólica descompensada y taquipnea, que podrían sustentar este diagnóstico. Sin embargo, algunos de estos síntomas también son compartidos por otras enfermedades, pero por algunas razones estas no podrían ser. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, que comparten las sombras en la radiografía, pero no explican el recuento elevado de los glóbulos blancos ni los sonidos normales que posee la paciente, los sonidos cardíacos normales. Otro diagnóstico diferencial es el tromboembolismo pulmonar, en donde comparten con nuestra hipótesis la disnea, la taquicardia, la ansiedad, el edema pulmonar y cianosis. Pero el tromboembolismo pulmonar tiene otros síntomas muy propios, como por ejemplo las alteraciones de conciencia y ruidos cardíacos alterados. Por ende, no coincide con esta paciente. Y en tercer lugar, podría ser un edema pulmonar, pues comparten taquipnea
y las sombras de la radiografía. Pero la paciente no reporta haber sufrido traumatismos últimamente y tampoco coinciden los recuentos de glóbulos blancos. Ahora pasamos al análisis del caso. Primero hay que discernir el origen de la disnea, que es el principal síntoma, y la razón por la que la paciente consulta. La disnea puede tener dos orígenes, pulmonar y extrapulmonar, y la razón más común para que sea extrapulmonar es cardiogénica. Sin embargo, la paciente, si bien presenta taquicardia, no presenta ninguna alteración en los sonidos cardíacos, por lo que se descarta un origen extrapulmonar. Además, el cuadro de disnea que presenta la paciente produce el aleteo nasal, el tiraje intercostal y la retracción sifoidea. Y se puede probar un origen pulmonar, ya que, en primer lugar, la radiografía muestra una condensación del parénquima. También se ve vibraciones vocales y soplo-tubárico que se ven aumentadas debido a esta misma condensación, y la matidez que se produce, valga la redundancia, por este factor. Ya eso, mezclado con el recuento elevado de glóbulos blancos, nos puede dar un diagnóstico inicial de neumonía. Además de esto, podemos ver que la paciente tiene muchos síntomas que se condicen con un cuadro de sepsis, que eventualmente avanza hasta un shock séptico. Entre estos está una temperatura superior a 38 grados, una frecuencia cardíaca superior a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto, una presión de dióxido de carbono menor a 32, una leucocitosis y una hiperlactacidemia. Además, la mialgia se puede explicar por el uso de musculatura accesoria para respirar, niveles elevados de ácido láctico y su cuadro de infección. Y la hiperglicemia se puede ver por una diabetes descompensada y por el mismo estado de sepsis. Dado a los hallazgos que encontramos en la paciente, como la sepsis, la disnea, la diabetes mellitus descompensada, la neumonía, la taquipnea que se relaciona con la hipoxemia y la fracción inspirada de oxígeno, podemos confirmar nuestra hipótesis diagnóstica de que esto se trata de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahora, hablando más de lleno del síndrome de distrés respiratorio agudo, su epidemiología es de 7.2 entre 100.000 personas y el 5% de los pacientes asistidos con ventilación mecánica presentan este cuadro. Su etiología puede ser por lesiones pulmonares directas, como la sepsis, neumonía o broncoaspiración, o lesiones pulmonares indirectas, como la sepsis, la pancreatitis y la obstrucción masiva. Y son factores de riesgo la obesidad, diabetes, hipoalbulinemia, FiO2 mayor a 35 y taquipnea. Hablando de la fisiopatología de esta enfermedad, consta de 3 etapas. Una exudativa, que comienza con un daño en la membrana alveolo-capilar, que gatilla una cascada de inflamación en donde que causa una infiltración de líquido dentro del alveolo. Después tiene una etapa proliferativa en donde los neumocitos tipo 2 sufren una hiperplasia producto del contenido de este infiltrado. Y después la fase fibrótica, que es cuando los neumocitos tipo 2 son fibrosados y esto causa la producción de una membrana hialina, ya que al ser los neumocitos tipo 2 los encargados de producir surfactante, al estar fibrosados no puede generarse y por ende se forma esta membrana. Hablando de la fisiopatología de esta enfermedad, esta cuenta de 3 etapas. Una exudativa del primer al séptimo día, en donde una lesión en la membrana alveolo-capilar produce una cascada de inflamación y esta va a terminar causando un edema dentro del alveolo. Después está una etapa proliferativa que es del séptimo día al día número 21, en donde los neumocitos tipo 2 sufren de una hiperplasia. Finalmente está la etapa de fibrosis, que es del día 21 en adelante. En esta etapa, los neumocitos tipo 2 sufren de una, valga la redundancia, fibrosis.
Como estas células son las responsables de la generación de surfactante en el pulmón, su fibrosis va a resultar en la creación de una membrana hialina dentro del alveolo, lo que reducirá su distensibilidad. Bueno, en la presentación clínica, en la mayoría de los casos, el evento inicial es claro. Existe un periodo de latencia variable de 12 a 48 horas, aunque puede demorar hasta 5 días. Los pacientes parecen ansiosos, agitados y disneicos. Pueden presentar cianosis, que es básicamente una señal de hipoxemia. Los cambios inflamatorios pulmonares iniciales disminuyen la distensibilidad pulmonar, aumentando el trabajo respiratorio, disminuyendo el volumen corriente y dando origen a la taquipnea. El examen torácico es inicialmente normal y posteriormente aparecen ruidos húmedos y gruesos. En la radiografía de tórax hay compromiso intersticial difuso o alveolar, generalmente bilateral, aunque también puede ser moderado en zonas o incluso unilaterales, como esta señora al principio. Más tardíamente aparecen sombras de condensación con broncograma aéreo confluentes. Generalmente la silueta cardíaca es de tamaño normal. Para el diagnóstico se puede hacer por varios métodos. Primero el clínico, haciendo uso de la información que nos entregue la paciente. La radiografía de tórax, que varía dependiendo del tiempo de evolución del cuadro. Por ejemplo, después de 4 a 24 horas, la aparición del primer signo radiográfico es la aparición de infiltrado alveolar bilateral. De 1 a 5 días de iniciados los síntomas, se observa una imagen de vidrio despulido y broncogramas aéreos. La imagen radiológica puede ser idéntica a aquella que se observa en la falla cardíaca congestiva. Y también está la prueba de gases sanguíneos, que muestran alcalosis respiratoria y diferentes grados de hipoxemia con disminución de la presión de oxígeno. Esta hipoxemia es resistente a la administración de este gas. En esta tabla podemos ver una serie de criterios para el diagnóstico de esta enfermedad, que consideran distintos datos, como por ejemplo el tiempo de evolución de la enfermedad, la relación entre presión de oxígeno y la fracción inspirada de este, las imágenes de tórax a través de radiografías y el origen del edema. Aquí están nuestras referencias bibliográficas por si quieren informarse más sobre el tema.